Hola, soc Miquel Rossi i aquest és el podcast de Branding Escolar. Avui t'he rescatat de l'arxiu un fragment d'àudio molt interessant. Es tracta de l'entrevista que vaig realitzar fa uns mesos a Marcelo Guío. Fins que no vaig pensar a obrir un canal de podcast, quan feia una entrevista l'enregistrava només per poder transcriure després els textos. No imaginava que podria fer servir el que havia enregistrat d'una altra manera. I quan vaig fer l'entrevista a Marcelo Guío havíem quedat en un hotel de Madrid. La meva idea era anar a una zona reservada, tranquil·la, però quan vam arribar-hi, el bar era buit del tot i ens va semblar que era un bon lloc perquè hi havia prou silenci. Llei de Murphy. Pocs minuts més tard que comencem a enregistrar la conversa, arriba un munt de seguidors de l'Atlético de Madrid, no sé quina mena de partit anaven a animar, i en fi, que la qualitat del so potser és el límit del tolerable. El límit, dirà algú? I ara, si està fatal, Miquel, com t'atreveixes a penjar un so d'aquesta baixa qualitat i bla 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 bla? Doncs ho faig perquè el contingut del que diu Marcelo Guío val molt la pena. I com que s'entén prou bé, si t'esforces una mica a prescindir del soroll, al pocs minuts t'hi acostumes. Bé, et pot semblar que estàs tu també dins del bar, pren-te una cervesa i t'ho semblarà amb 360 graus. Fes la prova. Qui és Marcelo Guío? És un especialista en branding. Un altre? Sí, vaig tenir molt interès a parlar amb ell després de llegir el seu llibre Oxito Brands, perquè Marcelo Guío està convençut, com jo, que la marca d'una escola ho són sobretot els seus professors i les seves professores. I també perquè des de jovenet, als 19 anys, ha estat professor. Primer en un centre d'educació especial i després en diferents àmbits universitaris. I això deixa rastre. I per més motius que no te'ls dic ara per no fer spoiler. Si vols el text transcrit de l'entrevista, pots acudir a la secció Experts de brandingescolar.com i també hi trobaràs una bio de Marcelo Guío. Bé, callo i deixo que sigui ell qui parli després de la sintonia. Branding Escolar, el podcast per fer de la teva escola una gran marca. Bueno, pues que una escuela es una marca, digo, aunque muchos docentes les duele aceptarlo. Claro. Les duele aceptarlo. Quizá ya lo acepten, pero les duele aceptarlo. ¿Qué podemos decirles para que no solo lo acepten, sino que les satisfaga esta realidad? A ver, hace un tiempo me hicieron una entrevista con temas de bancos. Y yo había dicho en ese momento que un banco difícilmente sea un Oxito Brand o una Labmark, porque donde entra el dinero difícilmente entra el amor. Cuando entra el dinero y el amor se complica. Claro. Yo creo que los prejuicios que surgen del tema de marca en relación a la educación tienen que ver con ese mismo prejuicio. Es decir, se entiende que la marca tiene que ver con un negocio, y cuando hablo de negocio lo digo esto entrecomillado, es decir, un negocio visto desde una perspectiva negativa, no desde un negocio que permite que una sociedad funcione. Y desde esa perspectiva hay como un prejuicio que está relacionado con que si entendemos a la escuela como una marca y una marca es un negocio y la escuela por carácter transitivo es un negocio, abandona aparentemente desde esta perspectiva su rol transformador en la sociedad. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, todos somos marca, empezamos por esa parte. Es decir, todos de alguna manera tenemos, de alguna manera no, obviamente todos tenemos una identidad, manifestamos esta identidad a través de un vehículo transmisor que puede ser nuestra forma física, la forma de hablar, cómo nos movemos, etcétera, que permite que los demás perciban una imagen particular de nosotros. El punto clave aquí es tener una marca implica reforzar una identidad particular para ser percibido de una manera particular por el contexto de tu mercado. En este caso, ¿tu mercado cuál es? La educación, es la sociedad en general. ¿Cómo quieres ser percibido desde esa perspectiva? Entonces, el punto del negocio, quitando ahora por un rato el tema del negocio, es entender que si tienes una marca tienes una posibilidad de que seas identificado claramente. Si eres identificado por tus valores, por tus atributos, pueden diferenciarte del resto y por lo tanto tu oferta puede ser una oferta atractiva dentro del contexto de la sociedad educativa. Entonces, ¿por qué tengo que tener una marca? Porque tengo que mostrar que tengo un signo de pertenencia particular, porque tengo una visión, una misión, unos valores sobre los cuales construyo esa marca y a partir de eso me proyecto a la sociedad con mi oferta, entendida la oferta con esto de presentarme para ser consumido, y otra vez en el buen sentido, porque todas estas palabras parece que tienen una carga negativa absoluta, y al ser consumido implica que tenga mayor cantidad de estudiantes
una comunidad de padres que se acerquen y que participen y que seamos un motor transformador para un modelo social. ¿Qué deberían tener en cuenta las personas que gestionan esa marca respecto a esto? Bueno, primero, ¿cuál es su sistema de valores? Esto es lo primero. Es decir, nosotros nos definimos y nos agrupamos fundamentalmente a través de las cosas en las que creemos. Este sistema de valores determina mi modo de ver el mundo y la forma en la que yo actúo en ese mundo. Luego de eso, tener una identidad clara. Es decir, tener en claro quién soy y qué es lo que estoy haciendo para sostener ese sistema de valores en el que creo. Lo que yo busco finalmente en una institución educativa es personas que entiendan el modelo que yo propongo y que adhieran a ese modelo que yo entiendo es un modelo transformador, y a partir de eso crear un ecosistema educativo que permita mejorar la sociedad en su conjunto. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es qué quiero decir, quién soy, qué quiero decir, por qué lo quiero decir, cuáles son los objetivos luego de esto de definirme quién soy y definir en qué cosas creo, esta escala de valores. Bueno, el paso siguiente es por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? En la medida que sea claro y transparente en la forma en que comunique, es más probable, digamos, que tenga mayor nivel de adhesión. Y en la medida que mi oferta sea una oferta atractiva, obviamente mucha más gente adherirá a esa propuesta. ¿Cómo ve los logos y las identidades visuales actuales en las marcas escolares? Yo creo que en la mayoría de los casos están ancladas, hay como dos vertientes muy, muy claras. Unas que están muy ancladas a la historia, y cuando hablo de la historia no hablo de los aspectos valiosos de la historia. Todos tenemos una historia que contar y tratamos de que esa historia esté presente. Digo, son marcas que envejecieron muy rápido desde el punto de vista gráfico, y hay otra corriente de marcas que justamente ahí viene la confusión de la que hablábamos antes, que adhieren más a la idea de un centro comercial. Es decir, hay colegios cuyo emblema gráfico es más cercano a lo que podría representar un centro comercial que a un colegio. Entonces creo que no hay digamos, no quiero ser excesivamente crítico con quienes hacen este tipo de proyectos, pero en la mayoría de los casos creo que por miedo a no trabajar con el pasado, intentan proponer una alternativa totalmente disruptiva desde el punto de vista gráfico y visual, que no es afín a los valores, la esencia, etc. Y algunos, por temor a no ser percibidos como una institución educativa, se mantienen en un tipo de identidad visual que en el mejor de los casos ha envejecido mal. Afirma en Oxito Brands que hoy la marca gráfica es insuficiente para expresar la identidad corporativa. Uh-huh. Las personas, la cultura cuentan. ¿En qué se manifestaría esto, por ejemplo, en una escuela infantil? Cuando hablamos de marca y decimos marca es la promesa de una experiencia única, en realidad estamos diciendo mucho más que el simple logo. A veces también hay una confusión, ¿no? Dice, bueno, la marca es el logo. No. El logo es la emblemática de la marca, es decir, es un elemento que representa algún aspecto puntual de la identidad que voy a transmitir. Pero así como en un principio se hablaba de la imagen corporativa, y entonces decíamos que la imagen corporativa tenía que ver con todos los soportes en los que esa marca gráfica se iba a presentar y cómo eso iba a derivar en distintas aplicaciones, bueno, el branding vino a ampliar un poco más el territorio. Es decir, ya Norberto Chávez hablaba de la imagen corporativa de las cuestiones de la semiosis institucional, es decir, los aspectos vinculados a la comunicación, Joan Costa lo mismo, pero bueno, desde el punto de vista del branding esto se ha ampliado mucho más. Es decir, todos los lugares donde la marca se manifiesta, es decir, en los que entra en contacto con sus potenciales audiencias, tiene que tener un nivel de integración particular. Obviamente no le podemos pedir un logo, que es, como dicen muchos despectivamente, un dibujito. No le podemos pedir un logo que cuente la Divina Comedia, porque la limitación está en lo que puede contar y lo que los demás pueden interpretar a partir de eso que cuenta. Significa que necesita un montón de recursos más que permitan ampliar el mensaje que se va a transmitir. La marca transmite, en principio, la marca gráfica, aspectos diferenciadores de la identidad. Luego de eso, para ser identificado y reconocido en un contexto particular. Luego de eso, hay obviamente una estrategia de comunicación visual o no visual, verbal, gestual, etcétera, que constituye el universo complejo y completo de la marca.
Entonces, cuando decimos que no alcanza con el signo gráfico, estamos diciendo esto. Es decir, en el caso que hablabas antes, ¿no? En un jardín de infantes, un jardín de niños, el uniforme de la maestra es parte de la comunicación, pero también lo es la sonrisa de la maestra que recibe al niño en el salón, y también lo es la persona que limpia el salón antes de que los niños lleguen y les da la bienvenida, y también lo es el parking donde estacionan los padres para poder llevar a los niños al colegio. Todo eso construye marca. Es decir, la marca no es el resultado de una acción puntual, sino de la suma de acciones con un fin y un objetivo claro. Entonces, es imposible pedirle a la marca gráfica o incluso al sistema de identidad visual, ya no solo la marca gráfica, que cuente de qué va esta escuela. Y por otra parte, hay un aspecto que es central y que lo vemos en el tema de marcas humanas, que tiene que ver con esto de la posibilidad de identificar a la marca con personas. Las personas son la marca. Entonces, todas las personas que forman parte de una determinada organización son quienes son los verdaderos embajadores, como dice Costa, si mal no recuerdo, Joan Costa decía los embajadores de marca, pero son los verdaderos embajadores de esa marca, son quienes uno identifica como tales. A partir de eso, digamos, la marca empieza a tener como sentido. Antes era una abstracción, o en el mejor de los casos un espacio físico, y hoy es una persona reconocible, ¿no? La marca de la escuela son sobre todo sus profesores. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Sorprende lo poco que a veces se le tiene en cuenta en los planes de marketing educativo. Sí, yo creo que volviendo al principio, digamos, hay como dos situaciones particulares. Una es como un cierto prejuicio, otra vez, de parte del profesorado en esta idea de construir marca, porque puede verse como algo negativo. Yo creo que las personas, como decía antes, las personas que forman una organización son claves en la construcción de marca, y los profesores, los docentes en general, son el elemento clave en cualquier sistema educativo. Que se los reconozca o no, bueno, desde que somos niños hemos escuchado siempre que los docentes cobran mal, ganan mal, que no se los tiene en cuenta, etcétera, y creo que es un problema casi endémico del sistema educativo, ¿no? Eso por un lado. O también están las otras corrientes que dicen que los profesores no trabajan, que viven de vacaciones todo el tiempo, etcétera. Tú y yo, que tenemos muchos años de docencia, sabemos que eso no es así, que nuestras vacaciones son casi inexistentes, que los periodos que se llaman de vacaciones son los periodos donde organizamos todos los procesos. Lo que no he hecho en falta de dejar de ser profesor es los fines de semana corrigiendo exámenes. Exactamente, ¿no? Y donde corregimos a deshoras, en cualquier momento, no hay feriado ni nada. Pero bueno, yo creo que es el problema de un modelo, digamos así, de organización que no ha entendido todavía que el rol del profesor es clave, pero ya no solo al frente de un aula, de un salón, con sus alumnos para dictar un contenido particular, sino como un elemento integrador, aglutinador, desde el punto de vista del constructo social, digamos. Es un rol fundamental porque, bueno, permite que un grupo de niños o de no tan niños se integren en una comunidad en particular. Yo creo que la educación va a cambiar el día que los profesores asuman, por un lado, su rol transformador absoluto, la necesidad de que deban formarse permanentemente, y que para que ellos puedan hacer esto, las condiciones deben ser no digo las ideales, pero sí las óptimas, para que tengan ese tiempo y ese espacio para formarse, capacitarse, especializarse. Hay una carencia en los profesores, fruto de años y años y años de incumplimiento de quienes los contratan, sobre las condiciones que deberían tener los profesores para llevar adelante su actividad, y por otra parte una falta de visión global en las instituciones que entiendan que el rol que tienen es un rol transformador de la sociedad, que no hay futuro social sin educación y sin una educación de calidad. Es decir, las sociedades que han dado un vuelco significativo en su estructura social estuvo desde siempre asociado a la educación. El día que la comunidad educativa se ponga de acuerdo, quienes dirigen desde la función pública y desde las instituciones privadas
y quienes son los actores principales y claves, que son los profesores, sobre qué modelo educativo estamos queriendo tener y no